¿Será que sí sabes lo que crees que sabes? En este video vamos a hablar del verbo be y vamos a ver qué tantas cosas nuevas puedes descubrir. Bueno, vamos a empezar entonces con el verbo be. Tenemos un vicio, una costumbre, una mala costumbre de llamar este verbo el verbo to be, pero resulta que no se llama el verbo to be. Ese to es simplemente una partícula que le añadimos para decir, mire, ese verbo está en infinitivo, es decir, ese verbo termina en ar, ir, es decir, ese verbo no está conjugado, ¿listo? Pero el verbo se llama be, entonces empecemos a cambiar el chip. No se llama el verbo to be, se llama el verbo be. ¿Por qué? Porque a todos los verbos no los llamamos con to, ¿cierto? No estamos diciendo, el verbo to write, el verbo to drink, el verbo to speak. No. Decimos el verbo speak, drive, drink, el verbo be en este caso. Como ustedes saben, el verbo be significa ser y también significa estar. ¿Listo? Dependiendo para lo que yo quiera utilizarlo. Resulta que el verbo be es el verbo con más formas en el idioma inglés. Resulta, muchachos, que yo acostumbro recordarles que el inglés es increíblemente fácil, increíblemente sencillo. Y utilizo el verbo be que Fernanda muy adecuadamente nos sugirió para empezar el live de hoy. Yo utilizo el verbo be para demostrarles a ustedes cómo el inglés es muchísimo, pero muchísimo más fácil que el español. Resulta que en español los verbos pueden tener entre 28 y 32 formas aproximadamente. ¿Cómo así? Vamos a poner. Imagínense un verbo regular, es decir, de esos verbos que no les cambia la raíz, un verbo sencillito como por ejemplo el verbo cantar. Listo. El verbo cantar vamos a considerarlo solamente en presente y solamente en el modo indicativo. Listo. Solamente en el verbo presente, perdón, en tiempo presente y en modo indicativo. Entonces empezamos. Yo canto. Tú cantas. Vos cantás. Vos cantás. Usted canta. Él canta. Ella canta. Luego, nosotros cantamos. Luego, ustedes cantan. Ellos cantan. Pero también está el plural, el de vosotros. Vosotros cantáis. Y aunque no nos guste, esto existe en el español. Perdón. Esto existe en el español. Entonces, miren esto. Solamente en presente. No estamos teniendo en cuenta ni pasado, ni futuro, ni ninguna de las otras formas. Solamente en el modo indicativo no estamos teniendo en cuenta el subjuntivo, no estamos teniendo en cuenta el imperativo, no. Solamente en un tiempo y solamente en un modo, el verbo cantar, que es un verbo regular de los fáciles en español, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas y 8 si contamos el infinitivo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y solamente hablamos de presente, de indicativo. Si nosotros seguimos en pasado, yo canté, tú cantaste, él cantaba, perdón, él cantó, nosotros cantamos, ellos cantaron, usted cantó. Y eso que ese es un pasado. Otro pasado, yo cantaba, tú cantabas, él cantaba, usted cantaba. Y si nos vamos así, nos vamos a dar cuenta que cantar puede tener entre 28 y 32 formas, como todos los verbos en español.
Una cosa exagerada. Pero resulta que en inglés, el verbo con más formas en el idioma inglés es el verbo be. Y no tiene ni 28 ni 32. Es más, no tiene 20. Es más, no tiene 15. Es más, no tiene 10. El verbo be va a tener solamente estas formas. Be, am, is, are, was, were, been y been. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formas. 8 formas. El verbo. ¿Eso está entendido? Sí. El verbo be para todos los sujetos, todos los tiempos, todos los modos va a tener solamente 8 formas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No hay más, no la busquen. No existe otra forma, otra variación, otra presentación para el verbo be. No existe. Y es el verbo que más tiene formas o inflexiones en inglés. Ningún otro verbo en inglés tiene 8 formas. Es más, ningún otro tiene 7. Es más, ningún otro tiene 6. Todos los otros verbos que no sean el verbo be en inglés van a tener 5 formas. 5 formas. Y el que no tiene 5 es porque tiene 4. Yo me reconozco. Y el que no tiene 4 es porque tiene 3. Así de fácil es el inglés comparado con el español. De verdad, si nosotros seguimos esta lista por el pasado, por el futuro, por el otro pasado, por el otro pasado, y luego por los subjuntivos, por el presente subjuntivo, por el pasado subjuntivo, por el futuro subjuntivo, luego por los imperativos. Si nosotros seguimos todas las formas que tiene el verbo cantar en español, nos vamos a ir a casi 30. Pero en inglés, el único verbo que tiene 8 formas es el verbo be. Y aquí están todas. Y ahí vuelvo y les digo, es el único verbo que tiene 8 formas. Todos los otros verbos tienen máximo 5 formas. Para todos los sujetos, en todos los tiempos y todos los modos. No más, no más. Vamos a ver cómo es eso. Vamos a ver a qué corresponden cada una de esas formas. Resulta que aquí be es la forma del infinitivo o la forma base. ¿Listo? La forma del infinitivo, la forma base o la forma no conjugada. Luego tenemos aquí el been, que es el pasado participio. El be va a ser el infinitivo, el been va a ser el pasado participio. El been con ing va a ser el presente participio. No, todos los verbos cuando tienen ing se llaman presente participio. Ahora, el presente participio lo utilizamos para 5 propósitos, que hace algunos meses en un live vimos cuáles eran los 5 usos del verbo con ing, del verbo en presente participio. Y dijimos que el gerundio, que es el que utilizamos en los tiempos progresivos, es solo uno de los 4, sí, de los 4 usos que tiene el presente participio, es decir, los verbos con ing. Luego tenemos was y were, que son las formas del pasado simple. Was para I, he, she, it. Were para you, para they, para we y para they. Y luego tenemos el am, is, are, que son las formas del presente. Entonces miren que el verbo be es el único que va a tener 8 formas. ¿Por qué? Porque tiene 2 formas para el pasado y 3 formas para el presente. Todos los otros verbos van a tener una sola forma para el infinitivo, una sola forma para el presente, una sola forma para el pasado, una sola forma para el pasado participio y una sola forma para el presente participio. Vamos a ver si es cierto. Un ejemplo cualquiera. Tomemos como un ejemplo cualquiera el verbo speak. El infinitivo del verbo speak va a ser speak.
El presente del verbo speak, cuando está conjugado en tercera persona, será speaks. El pasado del verbo speak será el verbo spoke. Spoke. El pasado participio será spoken. Y el presente participio será speaking. ¿Cuántas formas tiene el verbo speak? Una, dos, tres, cuatro y cinco. El verbo speak va a tener 5 formas. Y los que no tienen 5 formas, ¿cuántas formas tienen? Vamos a ver, el que no tiene 5 formas. Tomemos como ejemplo el verbo have. Resulta que el verbo have en su forma infinitiva o en su forma base va a ser have. Cuando se tiene que conjugar en presente simple es has. Cuando es en pasado será had. Y cuando es en pasado participio también será had. O sea que el pasado y el pasado participio son el mismo. Y el presente participio será having. O sea que en realidad el verbo have y los verbos como el verbo have no tienen 5 formas, tienen una, dos, tres y cuatro. ¿Y qué pasaría si un verbo no tiene 5 formas ni 4 formas? Bueno, entonces pasaría, por ejemplo, como el verbo cut, cortar. El verbo cut en su forma infinitiva sin conjugar es cut. Y en presente, si lo tengo que conjugar en tercera persona, sería cuts, le pongo la S. Pero el pasado sería cut. Y el pasado participio también sería cut. Y el presente participio sería cutting. O sea que el infinitivo, el pasado y el pasado participio son iguales. Eso quiere decir que el verbo cut tiene una, dos y tres formas. El presente solo va a trabajar speaks con es porque con am y are queda sin la s, es decir, speak. Ojo, no con am y are, con I, con you, con we, con they. Ese speaks va a quedar solamente con he, con she y con it en presente. ¿Listo? Esto del presente es solamente cuando hay que conjugar. Pero ojo que en presente no siempre hay que conjugar, muchachos. Pilas. Pero miren mi punto. El inglés es tan fácil que el verbo be es el único verbo que tiene 8 formas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 formas en inglés. No existe otro verbo en inglés que tenga 8 formas. Los que no tienen 8 formas, como el verbo speak, tienen 5. Una, dos, tres, cuatro y 5. Y los que no tienen 5, como el verbo have, tienen 4. Una, dos, tres y 4. Y los que no tienen 4, tienen 3. Una, dos y 3. Así de fácil es el verbo be, pero sobre todo así de fácil es el inglés. Miren cómo el inglés nos ahorra aprendernos tantas inflexiones verbales, es decir, tantas variaciones en los verbos. Vamos a ver entonces cómo es que esas conjugaciones tienen sentido o cómo es que se conjuga el be en estas formas. Resulta que tenemos el am solamente para I en simple present. Am solo para I en simple present. Is para he, para she y para it también en simple present. Luego are solamente para you, we y they también en simple present. Luego vamos a tener el was, que el was será para I, para he, she y para it en el simple past. En el simple past. Y el where será para el you, para el we y para el they
en el simple past. Y luego vamos a tener el been, que es para todos. El been que será para todos. Y en los tiempos progresivos. Presente progresivo, pasado progresivo, futuro progresivo. Luego tenemos el been, que será el pasado participio. ¿Para quién? Para todos. ¿Y cuándo? Bueno, tiempos perfectos y voz pasiva. El been va a ser para todos los sujetos en los tiempos perfectos y en la voz pasiva. Y luego tenemos el be, que es el infinitivo, y es para nadie. ¿Por qué? Porque como el verbo be es sin conjugar, entonces es para ningún adjetivo. Perdón, para ningún sujeto, ningún pronombre. Ahí ya sabemos qué significa el be. Ya sabemos cuáles son todas las posibles formas que tiene el be y cuáles son esas formas a qué corresponden. Luego, exactamente, cada forma a quién, a cuál sujeto y a qué tiempo o forma corresponde. ¿Qué más podemos nosotros decir del verbo be? Ya dijimos qué significa, con quién va, a qué corresponde. Um, ya lo que nos queda es practicar. Listo, practicar. Hagamos oraciones. Hagamos una cosa. En los comentarios, quiero que escriban una frase donde se utilice esta forma del be. Esto, escriban en los comentarios una oración donde se utilice esta forma del be. Vamos a ver si quedó claro. Escriban en los comentarios una oración donde se utilice esa forma del be. Jennifer dice, they are in New York. Muy bien. Vamos a ver por este lado. Ojo, escriban en los comentarios una oración donde el be tenga esta forma. We are learning English. Nelis Morelo, muy bien. Una corrección, Nelis. English es un idioma y en inglés los idiomas siempre llevan capital letter, es decir, mayúscula inicial. Eso es la única corrección. Bueno, y como we es la primera palabra de la oración, también debería llevar mayúscula inicial. We are learning English. Muy bien. You are studying, dice el Kiran. Muy bien. We are playing guitar. Ojo, Luisa. Luisa, esa frase que pusiste se supone que es una oración en presente progresivo. Y el presente progresivo tiene que tener ing. Entonces la correcta sería we are playing con ing, we are playing guitar. We are learning English. Muy bien, Nelis Morelo. Esa corrección estuvo perfecta. Así está muy, muy, muy bien. We are playing guitar. Muy bien. Así como Jennifer lo puso, es correcto. Listo. Siguiente. Vamos, muchachos. Escriban oraciones en los comentarios. Oraciones donde el be tenga esta forma. You are being run on the street. You are being run on the street. O sea, quisiste decir algo como tú estado correr. The Monday being in the house, I see a rainbow. Ojo, Nellis. Mucho cuidado con las capital letters. En inglés utilizamos muchas más mayúsculas iniciales que en español. Por eso son más importantes, diría yo. Primero, Monday. Todos los días de la semana tienen capital letter. Empezamos por ahí. Segundo, los días de la semana no se escriben con the, se escriben con on. On Monday. ¿Ok? On Monday.
Y el pronombre I, que significa yo, siempre, siempre y sin excepción, debe estar con capital letter. The Monday being in the house, I see a rainbow. Bueno, Nellis, entiendo lo que quisiste decir, solo que es una frase muy españolizada. On Monday, while I was at home, I saw a rainbow. Eso es lo que quisiste decir. Un poco diferente a lo que escribiste. On Monday, when I was at home, I saw the rainbow. Les voy a dar unos ejemplos. ¿Listo? Para que ustedes puedan tener una guía de cuando esto tiene, cuando el be tiene esta forma. Ojo, recuerden, esta es la forma del presente participio. Entonces, ustedes manejan muy bien el tema de los gerundios, ando, endo, es decir, manejan muy bien el tema de los tiempos progresivos. Utilicémoslo de esa manera. Por ejemplo, I'm being ignored by my friends. I'm being ignored by my friends. Estoy siendo ignorado por mis amigos. Una más simple. Being honest, I'm tired. Being honest, I'm tired. Siendo honesto, estoy cansado, estoy agotado. O esta es un poquito rebuscada, pero válida. Bueno, no rebuscada, sí está correcta, solo que hay otra forma que es más común de, de decir lo mismo. You're still the boss. Es la misma frase de una manera que se utiliza más. ¿Listo? Entonces miren, been. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a uno de los temas que nos sugirieron ustedes en la clase de el... ¿Puedo hablar chocolate? Ah, chocolate. No se dice chocolate, ni se dice chocolate, se dice chocolate. Where también se usa con I. Cuenta fake. Where también se usa con I. Qué interesante. Interesante este aporte o este acote que nos hace la cuenta falsa. Resulta que sí, tiene razón. Ah, bueno, chicas, Ani pregunta, el presente participio, o sea, los verbos con ing, ¿en qué tiempo los utilizamos? Los utilizamos en los tiempos progresivos. Presente progresivo, pasado progresivo, futuro progresivo, presente perfecto progresivo, pasado perfecto progresivo y futuro perfecto progresivo. Listo. Les voy a poner aquí un acote que nos hizo la cuenta fake, la cuenta falsa. Muy pertinente. Ojo, pilas. Ojo, pilas en la juega. Me parece una carita. I se usa con where solamente porque sí, en oraciones de second conditional. Listo, ojo, el I se utiliza con where solamente en oraciones de second conditional. Sí se puede, con gusto
Lo va a decir Ani. Con gusto, Ani. Ani, estos lives son clases interactivas. Listo, clases gratuitas. Ustedes participan en los comentarios y, y yo les voy respondiendo. Incluso quienes llegan primero van sugiriendo y los temas que vemos en los lives son los temas que ustedes mismos van sugiriendo. Listo. Dice el de la cuenta fake. En el cole enseñan con was, pero es sorprendente que los nativos usan bastante where con I. Bueno, ojo ahí, cuenta fake. Mira la nota que les puse. Ojo, el I solo se utiliza con where en oraciones de second conditional. Listo. El second conditional es, bueno, me toca darles otra explicación ahí rapidita. Resulta que en inglés existen, digamos, principalmente cuatro tipos de condicionales. Zero, first, second y third. Estos cuatro condicionales los dividimos en dos categorías. Los real conditional, que se llaman real, ay, no soy capaz de mover los otros. Los real conditionals, que se llaman real conditionals porque pueden suceder. Son suposiciones, condiciones que pueden suceder. Y luego tenemos, estoy sin capaz de moverlo, los unreal conditionals. Los unreal conditionals se llaman así porque no pueden pasar, son imposibles, no pueden suceder. Entonces, como les decía, zero, first, second y third. Zero y first, real conditional. Second y third, unreal conditional. El second conditional se utiliza para varias cosas. Esto significa, si yo fuera rico, ay, 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 3 puntos suspensivos. Si yo fuera rico, if I were rich. ¿Por qué? Porque como les digo, el I se utiliza con were solamente en los second conditionals. Pero ¿saben por qué? Porque el second conditional utiliza were para todo, no solamente para I. También, por ejemplo, if she were the boss, tan, tan, tan. If she were the boss, aquí dice si yo fuera rico. Aquí dice si ella fuera la jefe. I would buy an island. Muchachos, se los aseguro. If I were rich, I would buy an island. Si yo fuera rico, me compraría una isla. No una casa, una isla. If I were rich, I would buy an island. If I were rich, I would buy an island. If I were rich, I would be happy. Muy bien, teacher, así está correcto. O sea, no puedo negar algo que en teoría no es real. Luisa, no puedes negar algo que estás suponiendo, no estás afirmando. O sea, si yo te digo, este marcador es negro, yo estoy afirmando algo, tú puedes negar esto. Pero si yo dijera, si este marcador fuera rojo, no, no me puedes decir que no, porque no estoy afirmando nada. Yo necesito una proposición para poder negar. If you were you, if you were you, I wouldn't do it. If you were you, si tú fueras tú. Si tú fueras tú y yo soy yo. Si tú fueras tú y yo soy yo y tú eres tú. This mark is wrong. Is red. Is red. I were or I was. Ojo, Willy, una cara de que acabas de llegar. Mira, el I solo se utiliza con were en oraciones de second conditional. Listo. Para todo lo demás, ¿existe? Existe lo otro. Listo. Pero ahí el de la cuenta fake. Gracias por el aporte. Miren, nos salió un buen dato, una buena explicación. Ya saben cómo hacer suposiciones. Bueno, les decía, otro de los usos del second conditional, les dije que el primero es para hacer suposiciones. Si yo fuera rico, si ella fuera la jefe, si yo viviera en Francia, ¿cierto? Pero el otro es dar consejos. Y se parece mucho con lo que dijo David. If I were you, if I were you. Así se dan consejos con second conditional en inglés. If I were you, si yo fuera tú, tal cosa. Si yo fuera tú, tal cosa. ¿Listo? Guys, listo, muchachos. Si quieren, pueden tomar de pantallazo a esto. Vamos a seguir con el próximo tema, que es uno de los temas que ustedes nos sugirieron la clase pasada, en el live pasado, que fue el live del martes. El if y el would tienen que ir juntos para tener sentido, pregunta Paula. Paula, el if y el would tienen que ir en el second conditional para que sea second conditional. Ya que haces esa pregunta, la estructura del second conditional es if más simple past. Listo. Después del if tiene que ir una oración en pasado simple.
Después del simple past, tiene que ir una coma que divida las dos oraciones, porque la otra oración es una oración que tiene el verbo modal would. Y aquí le ponemos un asterisco. ¿Por qué? Porque puede ser would, puede ser could, puede ser should, puede ser otro verbo modal, pero el 99.9% de las veces para second conditional se utiliza would. ¿Listo? Esta es la estructura si quieres hacer second conditional. El if va con simple past. Luego, una coma divide las dos proposiciones y la segunda proposición es con una oración que tiene el would. ¿Por qué would, friend? Porque el inglés es así de bello, muchacho. Porque si nosotros seguimos esta estructura, alcanzamos el second conditional, pero en realidad el would es porque tiene sentido, tiene lógica. El verbo modal would no tiene un significado propio, sino que el verbo modal would lo que hace es que me toma el verbo que le pongo y me lo vuelve un subjuntivo, es decir, lo termina en ia. Entonces, cuando yo aquí les decía, if I were rich, I would buy an island, es, si yo fuera rico, me compraría. Ese es el trabajo del would. El ia es el trabajo del would. El would no tiene significado por sí mismo. Me modifica el verbo para que diga un ia. If I were rich, I would buy an island. Me compraría una isla. Entonces, el would tiene todo el sentido aquí, porque yo estoy haciendo una suposición, un condicional. Si se cumple esta, entonces quizá se puede cumplir esta. Esos son los grados de condicional